Eureka. Eureka. Eureka, vía libre al periodismo educativo. Hola, hola a todos y a todas las personas que nos escuchan a través de la emisora 94.4 FM Alegría Estéreo. Sean todos bienvenidos a Eureka La Fuente, el espacio de nuestra institución educativa donde hablamos sobre el medio ambiente, la ciencia y las acciones que podemos realizar desde nuestra comunidad para cuidar el planeta. Les habla Alicia Carvajal y me alegra muchísimo poder acompañarlos en este nuevo programa. Un programa donde no solo vamos a compartir información, sino también vamos a reflexionar sobre cosas muy importantes, sobre nuestra relación con la naturaleza, el impacto que tienen nuestras acciones en el planeta y muchísimas más cosas. Porque muchas veces hablamos de problemas ambientales, escuchamos noticias sobre el clima, sobre la contaminación, pero no siempre nos detenemos a pensar qué significa realmente esas situaciones y cómo nos afectan a todos. Entonces, por eso quiero empezar con una pregunta para ustedes, para quienes nos están escuchando en este momento. Y es si alguna vez se han preguntado qué está pasando con el planeta en estos últimos años. Porque muchas personas hablan del cambio de clima, de lugares donde hace más calor, de lluvias más intensas o incluso de ecosistemas que están cambiando. Por eso en el programa de hoy vamos a hablar de varios temas muy importantes que se celebran en estas fechas y que están relacionados con el cuidado del planeta. Bueno, vamos a hablar del Día Mundial del Clima, que es para entender cómo funciona el clima de la Tierra, por qué es tan importante y por qué hay que cuidarlo. También vamos a hablar de una iniciativa que une a millones de personas en todo el mundo, llamada La Hora del Planeta, que busca generar conciencia sobre el uso de la energía. Entonces ya vamos a ver de qué trata ese tema. Y vamos a reflexionar sobre el Día Internacional de Cero Desechos, que es un tema que nos invita a pensar en la cantidad de residuos que generamos cada día y cómo podemos reducirlos. Y además vamos a tocar un tema que es muy interesante y que muchas personas no conocemos lo suficiente y que es el Día Mundial de los Glaciares, porque aunque los glaciares parezcan muy lejanos de nosotros, en realidad cumplen una función muy importante en el equilibrio del planeta, entonces por eso es un tema muy importante para nosotros. Y durante todo el programa vamos a hacernos preguntas, les vamos a compartir datos curiosos, también vamos a tener la intervención de la empresa con la que trabajamos, Flores La Mana, y también vamos a tener la intervención de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, que nos van a contar cosas que han pasado en la comunidad, los proyectos que están trabajando. Flores La Mana nos va a regalar un episodio más de su show llamado Más que Flores, entonces estar muy pendientes para poder escucharlos. Y también vamos a hablar sobre cómo desde nuestra institución educativa se están realizando acciones para cuidar el medio ambiente. Porque algo muy importante que debemos recordar es que el cambio no empieza solamente en grandes decisiones mundiales, sino también en las pequeñas acciones que hacemos todos los días. Así que, como te dije antes, te invito a que te quedes con nosotros durante todo este programa, porque vamos a aprender cosas muy interesantes y vamos a reflexionar sobre el futuro del planeta. Bueno, vamos a empezar con el primer tema de nuestro podcast del día de hoy. Y se trata del Día Mundial de los Glaciares. Y quiero empezar con una pregunta para ustedes, y es si alguna vez han visto un glaciar, aunque sea en una fotografía o en algún documental. Por lo que sabemos, los glaciares son enormes masas de hielo que se forman a lo largo de muchos años, incluso miles de años. Son como gigantes reservas de agua congelada que existen principalmente en regiones muy frías del planeta, como en las montañas altas o en zonas cercanas a los polos. Pero aquí viene algo muy interesante, y es que los glaciares son una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Gran parte del agua que existe en estado sólido en el planeta está almacenada en los glaciares.
Si los glaciares guardan tanta agua, ¿qué creen que puede pasar si comienzan a derretirse más rápido de lo normal? Esto es algo que está ocurriendo en muchas partes del mundo debido al aumento de la temperatura del planeta. Los científicos han observado que algunos glaciares están perdiendo tamaño con el paso de los años. Y esto no solo afecta a lugares donde están esos glaciares, sino que también a muchas comunidades que dependen del agua que provienen de ellos. Y aquí les voy a dar un dato curioso, y es que algunos ríos importantes del mundo nacen gracias al agua que se derrite lentamente de los glaciares. Eso significa que millones de personas dependen indirectamente de estas enormes masas de hielo. ¿Y creen ustedes que algo que ocurre en lugares tan lejanos como los polos o grandes montañas puede afectar a todo el planeta? Bueno, la respuesta es sí, porque el planeta funciona como un sistema conectado. Cuando una parte del sistema cambia, otras partes también pueden verse afectadas. Por ejemplo, para darme a entender mejor, cuando muchos glaciares se derriten, el nivel del mar puede aumentar con el tiempo, y eso puede afectar a ciudades que están cerca de las costas. Además, el derretimiento de los glaciares también puede influir en los ecosistemas y en el clima del planeta. Pero aquí también es importante mencionar algo que es muy esperanzador, y es hablar de estos temas. No es solamente para preocuparnos, sino como para entender mejor lo que está ocurriendo y buscar soluciones. Cada vez más personas, científicos, estudiantes y comunidades están trabajando para generar conciencia sobre el cuidado del planeta y la importancia de reducir la contaminación y proteger los ecosistemas. Y quiero dejarles una pregunta para reflexionar sobre este tema tan importante, y es: si sabemos que el planeta está cambiando y que muchas cosas dependen de nuestras acciones, ¿qué podemos empezar a hacer desde ahora para ayudar a cuidarlo? Porque muchas veces los grandes cambios comienzan con pequeñas decisiones, y si todos lo hacemos, el cambio va a ser bastante. Bueno, y dando por finalizado este tema tan importante que son los glaciares, quiero que vayamos ahora con el siguiente tema del podcast de hoy, que es el Día Mundial del Clima, que se conmemora el 24 de marzo. Bueno, este es un tema que nos afecta absolutamente a todos, incluso sin que muchas veces lo notemos al momento. Se conmemora este día, y aunque puede sonar como algo muy lejano, muy científico, en realidad tiene muchísimo que ver con nuestra vida diaria. Quiero empezar con algo que seguramente muchas personas han escuchado o incluso han dicho alguna vez, y es que hay gente que comenta que antes el clima era diferente, que antes el calor no era tan fuerte, o que las temporadas de lluvia llegaban en momentos más exactos del año. ¿Alguna vez han escuchado eso en sus familias o en conversaciones con otras personas? Incluso puede que ustedes mismos lo hayan notado. A veces sentimos que el sol está más intenso, que llueve de repente muy fuerte, o que el clima cambia de manera inesperada. Y esto nos lleva a entender algo importante. El clima es uno de los sistemas más complejos que existen en el planeta. No es solamente si hace frío o hace calor en un día en específico. El clima es el resultado de muchos factores que trabajan juntos durante años, que son la temperatura del planeta, los vientos, el agua en la atmósfera y la energía del sol, los océanos y también lo que hacemos los seres humanos. Algo que muchas personas no saben es que el clima influye en cosas que parecen muy lejanas a él. Por ejemplo, influye en los alimentos que consumimos. Imaginen por un momento qué pasaría si en un lugar deja de llover durante mucho tiempo. Los cultivos pueden dañarse, las plantas no crecen igual y los agricultores tienen dificultades. Y eso puede afectar incluso los precios de los alimentos o la disponibilidad de ciertos productos. Voy a hacerles una pregunta, y es si alguna vez han pensado que algo tan grande como el clima del planeta puede verse afectado por acciones pequeñas que se repiten millones de veces.
porque eso es precisamente lo que está ocurriendo en millones de casos. Cuando se talan muchos árboles, o cuando se contamina el aire, o cuando se producen demasiados residuos, todo eso se va acumulando y termina influyendo en el equilibrio natural de la Tierra. Aquí hay un dato curioso que les quiero compartir, que me parece impresionante y que, quisiera que todos lo conociéramos. Y es que los científicos han descubierto que algunos cambios en el clima del planeta se pueden observar desde el espacio gracias a satélites que monitorean la atmósfera constantemente. Es decir, hay tecnologías observando cómo se mueven las nubes, cómo cambia la temperatura y cómo se comportan los océanos. Y gracias a esa información se puede entender mejor los cambios que están ocurriendo. Pero más allá de la ciencia y de los estudios, hay algo que me parece muy importante en este día, y es la reflexión. Porque el Día Mundial del Clima no solo existe para hablar de datos o de investigaciones, sino para que pensemos en nuestra relación con el planeta. ¿De qué manera estamos influyendo en el entorno en el que vivimos? ¿Estamos cuidando los recursos naturales o estamos usando más de lo que realmente necesitamos? Muchas veces creemos que los problemas ambientales son demasiado grandes para que nosotros podamos hacer algo, pero la realidad es que las acciones colectivas tienen un poder enorme. Si muchas personas empiezan a cuidar el agua, a reducir la contaminación o a proteger los espacios naturales, el impacto puede ser muy significativo. Bueno, y ahora quiero darle la bienvenida a Luis Alejandro, que nos va a hablar de uno de los temas que mencioné para el día de hoy, un tema también muy importante, así que le voy a dar el ingreso a él para que les pueda comentar a ustedes sobre este tema, qué es lo importante, y se conmemora el 26 de marzo, todo lo que ustedes deben saber sobre este tema. Así que, con ustedes, Alejandro, por favor. Hola Lizeth, muchas gracias por el espacio. Ahora quiero que hablemos de algo que muchas personas alrededor del mundo conocen, y que seguramente algunos de ustedes también han escuchado en redes sociales o en campañas ambientales. Se trata de la Hora del Planeta. Tal vez alguien que nos esté escuchando se pregunte en este momento qué es exactamente esta iniciativa. La Hora del Planeta es un evento global que busca crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y sobre la importancia de reducir el impacto que tenemos en el planeta. La actividad principal consiste en algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy simbólico: apagar las luces durante 1 hora. Y ahí quiero detenerme un momento para pensar en algo. A simple vista puede parecer una acción pequeña, incluso puede que alguien piense que apagar la luz durante 1 hora no cambia mucho, pero lo interesante de esta iniciativa es que no se trata solo de apagar la luz, se trata de enviar un mensaje que dice que el planeta importa. Un mensaje que recuerda que todos somos partes de este mundo y que nuestras decisiones tienen consecuencias. Imaginen por un momento que millones de personas en diferentes países hacen lo mismo al mismo tiempo. Ciudades enteras participan, edificios emblemáticos apagan sus luces, familias deciden detenerse por un momento y reflexionar sobre la relación con el planeta. Eso genera algo muy importante: conciencia. Y la conciencia es el primer paso para cambiar hábitos. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han pensado cuánta energía usamos todos los días sin darnos cuenta? A veces dejamos las luces prendidas cuando no estamos en un lugar. Usamos aparatos electrónicos durante mucho tiempo o consumimos energía sin reflexionar sobre de dónde viene. Un dato curioso que muchas personas no saben es que gran parte de la energía que utilizamos en el mundo todavía proviene de fuentes que pueden afectar el medio ambiente. Por eso, reducir el consumo de energía también es una forma de cuidar el planeta. Pero algo importante de la Hora del Planeta es que no solo se limita a este momento de 1 hora. En realidad, lo que busca es que después de esa hora las personas empiecen a hacer cambios en su día a día. Cambios como usar la energía de forma más responsable, valorar los recursos naturales y pensar en el impacto que tienen nuestras acciones. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que un tema muy importante, muy interesante.
Y ahora quiero que hablemos sobre otro tema que tenemos el día de hoy, que es el Día Internacional de Cero Desechos. Una fecha que conecta muchísimo con lo que se está trabajando en nuestra institución educativa y también con algo que todos hacemos todos los días: generar residuos. El 30 de marzo se celebra el Día Internacional de Cero Desechos. Y este día nos invita a pensar en algo que muchas veces no analizamos con suficiente profundidad. Y esto es la basura. Puede sonar extraño, pero la basura dice mucho sobre cómo vivimos como sociedad. Y ahora quiero hacerles una pregunta muy interesante. Si hoy guardaran toda la basura que generan en un solo día, ¿cuánta creen que sería? Tal vez algunos pensarían que no es tanta, pero cuando realmente se observa todo lo que usamos durante el día, la cantidad empieza a ser bastante grande. Ya sean empaques de alimentos, botellas, papel, envolturas o objetos que usamos solamente una vez. Todo eso termina convirtiéndose en residuos. Y es aquí algo que, algo que viene y que muchas veces no vemos es cuando botamos algo a la basura. Pensamos que desaparece, que ya no lo vamos a ver nunca jamás, entonces desaparece, pero en realidad no desaparece. Simplemente cambia de lugar. Va a rellenos sanitarios, a veces llega a ríos o incluso termina en los océanos. De hecho, hay estudios que muestran que muchos residuos que se encuentran en el mar provienen de ciudades y comunidades donde no se gestiona correctamente los desechos. Quiero que pensemos en algo importante, y es el objetivo de este día no es solamente hablar de la basura, sino de reflexionar cómo podemos reducirla, porque la mejor forma de manejar los residuos es generar menos desde el principio. Y aquí es donde entra algo que me parece muy interesante, muy importante, que es el cambio de hábitos. Por ejemplo, empezar a preguntarnos antes de comprar algo si realmente lo necesitamos. Pensar si podemos reutilizar algo en lugar de botarlo. O separar los residuos para que algunos puedan reciclarse. Y aquí quiero conectar esto con algo muy positivo que está ocurriendo en nuestra institución. Se está trabajando en el manejo adecuado de residuos, en la separación con canecas de colores y también en el aprovechamiento de residuos orgánicos para las huertas escolares. Esto es algo muy importante porque demuestra que la educación puede generar cambios reales. Cuando los estudiantes aprenden a manejar correctamente los residuos, no solo aplica ese conocimiento en el colegio, sino que también puede compartirlo con sus familias y comunidades. Y eso es algo que realmente puede transformar la forma en que cuidamos el planeta. Bueno, y antes de empezar con la intervención de la Junta de Acción Comunal y de Flores La Mana, quiero que reflexionemos un poco sobre los temas que hemos hablado. A veces cuando escuchamos fechas ambientales o días internacionales, pensamos que son temas separados, como si cada uno hablara de algo diferente. Pero en realidad, si los analizamos bien, todos están conectados entre sí y forman parte de algo mucho más grande, el equilibrio del planeta. Por ejemplo, hoy hablamos del clima, de los glaciares, de la hora del planeta, también del Día Internacional de Cero Desechos. Y tal vez alguien podría preguntarse en este momento qué tiene que ver todo eso entre sí. Y pues la respuesta es que todo está relacionado. Pensemos primero en el clima. El clima del planeta depende de muchos factores. Como lo dije anteriormente, la temperatura, los océanos, los bosques, el aire. Y también de cómo usamos los recursos naturales. Cuando el clima cambia, muchas cosas comienzan a transformarse en la Tierra. Y aquí es donde entran los glaciares. Los glaciares son como grandes reservas naturales de agua, que ya lo expliqué, que ayudan a mantener el equilibrio del planeta. Pero cuando el clima cambia y la temperatura del planeta aumenta, esos glaciares empiezan a derretirse más rápido. Entonces aquí podemos ver una conexión muy clara
el clima influye directamente en los glaciares. Ahora pensemos algo más. ¿Por qué está cambiando el clima del planeta? Esto es una pregunta que muchas personas se hacen hoy en día. Y una de las razones más importantes es que muchas personas, tiene que ver con las actividades humanas, como la contaminación, el uso excesivo de recursos y también la gran cantidad de residuos que producimos. Y aquí aparece otro tema del que hablamos hoy y es el Día Internacional de Cero Desechos. Porque cuando producimos demasiada basura, cuando utilizamos materiales que contaminan o cuando no manejamos bien los recursos o los residuos, todo eso termina afectando en el medio ambiente. Muchas veces esos residuos terminan en ríos o en suelos o incluso en el aire. Y eso, aunque no siempre lo notemos de inmediato, también puede influir en el clima del planeta. Ahora quiero hacerles una pregunta y es si alguna vez pensaron que algo tan cotidiano como la basura que generamos en casa puede tener relación con algo tan grande como el clima del planeta. Y esto puede parecer sorprendente, pero sí está conectado porque el planeta funciona como un sistema en el que todo influye. Y aquí es donde entra también algo muy importante que mencionamos antes y que fue la hora del planeta, que nos lo explicó Alejandro. La hora del planeta es un momento simbólico en el que millones de personas del mundo deciden apagar las luces durante una hora para recordar que el planeta necesita nuestra atención y nuestro cuidado. Pero más allá de apagar las luces, esta iniciativa nos invita a reflexionar sobre algo muy profundo, que son nuestros hábitos, cómo usamos la energía, cómo consumimos recursos, cómo tratamos al planeta. Y si lo pensamos bien, esto también está relacionado con los temas de los que hablamos, que fue el clima, los glaciares y con los residuos. Porque cuando usamos demasiada energía, cuando contaminamos más de lo necesario o cuando no cuidamos los recursos naturales, estamos contribuyendo a que el planeta cambie. Ahora quiero que imaginemos algo por un momento y es, imaginen que cada persona que nos está escuchando hoy decide hacer pequeños cambios en su vida diaria. Tal vez empezamos a separar los residuos o a usar menos plástico, a cuidar más el agua o a apagar las luces que no necesita. Puede parecer algo pequeño, pero si muchas personas hacen lo mismo, el impacto puede ser enorme. Y eso es algo que muchas veces no se dice lo suficiente. El cambio ambiental no depende solo de grandes decisiones mundiales, también depende de millones de decisiones pequeñas que se toman todos los días. Otra cosa muy interesante que podemos notar al conectar todos estos temas es que nos invitan a hacer algo muy importante: tomar conciencia. Porque cuando una persona entiende cómo funciona el planeta, empieza a verlo de manera diferente, empieza a valorar más el agua, los bosques, el clima, los animales y también los ecosistemas, eso puede generar cambios muy positivos. Bueno, ahora quiero hacerles una pregunta final y es si sabemos que el planeta está enfrentando desafíos importantes, pero también sabemos que hay soluciones y acciones que podemos tomar. ¿Qué papel creen que tenemos nosotros como estudiantes, como comunidad y como sociedad? Y esto es una pregunta muy importante porque muchas veces pensamos que los cambios vienen solo de científicos, de los gobiernos o de grandes organizaciones. Pero en realidad también la educación tiene un papel muy importante, muy fundamental, porque cuando en un colegio se habla del medio ambiente, cuando los estudiantes aprenden sobre estos temas y cuando comienzan a aplicarlos en su vida diaria, se empieza a construir una generación más consciente. Y eso puede marcar gran diferencia en el futuro. Por eso este tipo de programas como el que estamos haciendo hoy también son importantes, porque hablar de estos temas ayuda a que más personas lo conozcan, lo entiendan y comiencen a reflexionar sobre ellos. Y algo muy interesante es que cuando entendemos cómo están conectados el clima, los glaciares, la energía, los residuos, empezamos a ver el planeta como lo que realmente es, un sistema donde está todo relacionado. Y cuando entendemos eso, también entendemos que cuidar el planeta no es una acción, sino una responsabilidad que compartimos todos. Ahora quiero darle la bienvenida a Flores Lamana. Nos van a hacer su intervención con su programa Más que Flores. Así que bienvenidos, vamos a escucharlos y bueno, esto.
Hola, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a un capítulo más de Más que Flores. Estamos súper contentas de estar aquí en este espacio nuevamente para compartir con ustedes, todos los oyentes. Tenemos una invitada, por supuesto, muy especial. Es la ingeniera Yuri. Yuri, bienvenida. Hola, hola a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? Qué rico volver por acá a saludarlos. ¿Cómo van? Sí, ella estaba un poco perdida, pero aquí regresa para darnos un contexto súper importante de lo que fue la mesa de gobernanza que se vivió hace aproximadamente 2 semanitas. Así que vamos a hablar del tema, empezando por cuál es ese futuro que tiene la mesa de gobernanza. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, les cuento en qué vamos. Digamos que un futuro, esperamos un futuro muy grande, esperamos un futuro lleno de muchas victorias en esta mesa de gobernanza, que lo que se nos vienen son las 2 mesas técnicas. Como lo dijimos ese día, van a haber 2 mesas técnicas, una del patrimonio histórico y la otra de recurso hídrico. Y en este momento estamos en el tema de la conformación de las 2 mesas técnicas para empezar a trabajar. Ya tenemos una fecha definida donde vamos a hacer un recorrido de reconocimiento a la vereda, y donde vamos a hacer digamos que esa visita a visualizar cómo está todo el tema del patrimonio, todo lo que es el recorrido por el camino del Gone, si alcanzamos a mirar algo de las rocas de Labra, mirar cómo están nuestras fuentes hídricas, las quebradas, y empezar por ahí. Ya hemos tenido reuniones con el grupo GIPRI, y pues hemos llegado ya también a concertar unas reuniones, y también hemos tenido varias sesiones con ellos, y llegamos a la conclusión pues que vamos a empezar a trabajarnos, a capacitarnos nosotros, y muy de la mano del colegio, también con la Junta de Acción Comunal. Y bueno, yo creo que esos son augurios muy futuros de llegar a tener la meta, que es ese cuidado del patrimonio histórico de la humanidad, que es lo que tenemos acá en la vereda de la Fuente, y pues llegar a tener ese reconocimiento de esas más que 30 fuentes hídricas que nos comentaron y nos dijeron que teníamos ahí en esa reunión, que todos quedamos súper sorprendidos. Entonces, pues nada, en eso vamos. Inge, y algo que a mí me llamó mucho la atención en esa mesa de gobernanza es la participación tan activa que tienen los estudiantes. Y de hecho, en una conversación que tuvimos con el profesor Miguel de GIPLI, él me contaba que quiere como incluirlos muchísimo, y aparte todas las partes incluidas, todas las entidades quieren la participación súper activa de los estudiantes, sí, y se les ve la disposición. Sí, ¿verdad? sí, no, pues es que, mira, nosotros hemos llegado a la conclusión, Aleja, que si los chicos, y ayer lo hablábamos en una reunión que tuvimos con ellos, decidimos, tiene que estar los chicos del colegio, ¿sí? Estudiando, entendiendo el tema, empapándose del tema, llegando a amarlo, llegando a quererlo, ¿sí? De tal manera que no solamente los chicos se capaciten, sino que llegamos a que dentro de esos chicos podamos tener esos vigías de patrimonio histórico, que eso sería una maravilla tenerlo aquí en la vereda, y que esos vigías también se conviertan no solamente en esos adultos, esos papás de esos chicos, sino que también involucremos al sector floricultor. ¿Cuántas empresas pues tenemos personas trabajando con nosotros que viven en la vereda de la Fuente y que podrían llegar a tener hacer esos vigías de patrimonio histórico, y poder contar con la comunidad para que se prepare, se capacite y pueda ayudarnos a colaborar, a cuidar todo lo que estamos haciendo en estas mesas de gobernanza? Y lo bonito es que todo empieza desde la juventud, que no siempre sea como ese lineamiento del más alto hasta el más pequeño, sino que en este contexto es diferente, empieza desde el más pequeño, cogiendo esa información, esa capacitación, para que ellos mismos dentro de la institución lo compartan con sus demás compañeros. De acuerdo, ¿no? Aleja, es que es como mis hijos son los que, mamá, ahí no debes botar el papel, tienes que reciclar, mamá, hay que recoger la basurita, y eso lleva y eso crea que los chicos a uno todo el tiempo le están diciendo,
y recordando, oiga, es que usted es mi ejemplo. Entonces, cuando ellos llegan y cuentan emocionados qué temas les interesan, uno como papá realmente crea esa conciencia de decir, bueno, mis hijos están concentrados en esto, yo también los quiero respaldar. Y otra cosa muy importante, Aleja, es que definitivamente los jóvenes, los niños, son el futuro, ¿sí? Y la Junta de Acción Comunal pueden pasar, ellos pueden pasar, los maestros se pueden ir, pero quienes quedan y van a quedar con eso en su corazón son los jóvenes, son los que van a cuidar, y pues qué rico, para eso estamos en estas mesas de gobernanza, para llegar a tener realmente algo ya conformado, fijo, con la alcaldía de Tocancipá, con el ICANN, y bueno, y con todos los actores que tenemos en nuestro ecosistema, que ese día hablamos, pues para que en un futuro pues esto se pueda hacer de una forma correcta y cuidando lo que tenemos. Así es, Inge, y también este espacio que nos prestan aquí en la emisora se presta también para capacitar, informar a los demás oyentes, a los hijos de las personas que estén escuchando, para que también se motiven a investigar, de pronto si se hacen lo que tú nos contabas, los recorridos, Sí. que puedan asistir diferentes personas. Sí, claro. Y pues tener esa cercanía con lo que es el patrimonio y los recursos hídricos. De acuerdo. Pues nosotros hasta ahora vamos a hacer como esa evaluación, y de ahí vamos a sacar como un estudio para saber cómo está y cómo estamos en la actualidad, y sobre esa actualidad vamos a comenzar a trabajar. Pero sí, efectivamente a futuro lo que queremos nosotros es que obviamente cada persona que vive en Tocancipá sepa, entienda y comprenda sobre todo el lugar donde está, que no es para ir a dar una vueltica, ¿sí? Como hace uno va a Cartagena, da una vueltica y ya, sino que sienta que siendo unos vestigios de más de 2000 años, más de cualquier cantidad de tiempo, que era lo que nos hablaban ahí, podamos llegar de 12.000 años, Sí. decían ahí. O sea, imagínate, 12.000 años. Y es entender que debemos cuidar lo que tenemos, ¿sí? Es entender que es patrimonio histórico de la humanidad, que eso lleva ahí cualquier cantidad de años y que debemos cuidarlo de tal manera que pues esto siga existiendo a futuro. Bueno, y pues yo creo que de esta manera cerramos este bonito espacio de Más que Flores, no sin antes recordarles que por este mismo medio les vamos a ir brindando mayor información sobre todo lo que ocurra con la mesa de gobernanza, las mesas técnicas y todo lo que se viene. Sí, claro, muchísimas gracias, Aleja, gracias a Liere de la Fuente por este espacio en su programa Eureka, y a la profe Milla, el señor rector Germán Torres, muchísimas gracias por estos espacios, y bueno, invitar a la comunidad que pues se interesen y realmente nos visiten ese Camino del Gone, y pues aquí estamos también como parte de la comunidad, porque digo, somos parte de esa gran comunidad. Entonces nos estaremos escuchando en un próximo capítulo de Más que Flores. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Más que flores. Bueno, muchísimas gracias, qué capítulo más interesante. Y ahora le voy a dar el espacio a la Junta de Acción Comunal para que nos cuente qué se ha hecho en la vereda, qué ha pasado. Entonces, bueno, le voy a dar el espacio, así que muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte del podcast. Espero les esté gustando. Ya con esto finalizamos con la intervención de la Junta de Acción Comunal, así que le doy el espacio a la Junta de Acción Comunal. Querida comunidad, dentro de los temas que siempre hemos hablado está el adecuado manejo de los residuos. Si desde nuestras casas no hacemos bien la división de los residuos aprovechables, no aprovechables y orgánicos, y no los sacamos el día que es cuando pasa el camión, que son los martes en la tarde, noche, y los sábados en la mañana, ustedes han visto pues que se vuelve un reguero terrible en la vereda, y creo que a ninguno nos gustará vivir pues así, de esa manera.
Entonces, seguimos educando y sensibilizando para que cuiden los espacios, el entorno, pues también el respeto que se merecen los señores del camión de los residuos no aprovechables, porque pues ellos son los que van a estar recogiendo lo que cada uno de ustedes está generando. Entonces, sí, pues tener primero agradecimiento hacia ellos y segundo, pues pensar si cada uno de nosotros estuviéramos en ese puesto, nos gustaría recoger ese reguero que queda en las calles. O que si el camión pasa tempranísimo el sábado a las 6 haciendo su trabajo y nosotros sacamos la basura, la bolsa negra, los colchones, los sofás, todo lo que no debe ser, apenas pasa el camión y dejamos ese reguero. Y por cierto, lo que son los sofás, los colchones, las llantas, todo eso tiene una disposición especial que deben llamar al número que sale en el recibo del agua para que se lleven esos materiales. Entonces, bueno, ese ya es otro tema también que ustedes deben saber, porque eso es pues a nivel nacional, y los que son del exterior, pues lo deben saber también, que en cada sitio se manejará, que esos elementos no se deben dejar botados ahí en la calle esperando a ver qué pasa. Entonces debemos cuidar nuestro entorno, debemos cuidar a los vecinos, debemos respetar a las personas que recogen los residuos, asimismo respetar a las personas que están recogiendo el material aprovechable. Por eso deben hacer el adecuado uso de estos materiales y cualquier inquietud pues nos la pueden comentar si no saben bien cómo se hace la disposición, que es el plástico, el papel, las latas, las botellas de vidrio, todo debe ser limpio y decimos que limpio. Ustedes dirán, ¿para qué limpio si se va a botar en una bolsa y después eso tiene otra disposición? Pero es precisamente para evitar los malos olores, el contagio de los elementos que están en la bolsa de reciclaje y donde se va pues a hacer el manejo de esos residuos no aprovechables. Y también pues por el respeto a los recuperadores. Deben tener cuidado con las latas, que no haya botellas rotas ni vidrios rotos para que no se corten y lo mismo la que va a la disposición final. Y los orgánicos pues que van a la caneca verde. También pueden contactar a personas que tengan huertas, que se haga compostaje. Y con respecto a este tema, con la Secretaría de Ambiente, vamos a empezar a trabajar el tema de cómo hacer el compostaje. Ya hicimos nuestra primera reunión el martes, sí, la primera semana después de Semana Santa. Vamos a continuar con eso los martes para que quienes quieran se pueden acercar. Ya hay un grupo bien interesante y así podemos trabajar todos juntos. Otro tema importante es que entonces empezamos a cuidar la casa, nuestro entorno, el respeto hacia los demás, hacia el camión que recoge pues todos los residuos, hasta los recuperadores, hacia la madre tierra, la naturaleza, el espacio y llegamos al patrimonio. Aquí en la vereda hay un patrimonio muy importante. Hay dos patrimonios muy importantes que debemos cuidar y las fuentes hídricas. Entonces todo eso es parte esencial que sale desde la casa, que todos debemos educarnos y sensibilizarnos con el adecuado manejo desde la casa hacia afuera. Y eso también se viene trabajando desde la institución educativa, desde la Junta de Acción Comunal, con la Secretaría de Ambiente que nos ha apoyado, con la Fundación Parque Jaime Duque, también toda la siembra de árboles que hemos hecho. Todo esto es parte de este proceso que va unido y que es como un círculo donde todos estamos y podemos proteger nuestros espacios. Hay mucha gente que se une a estar trabajando y cuidando el entorno, porque si vivimos en un lugar limpio, pues vivimos como más contentos, ¿no es cierto? Como que a pesar de una difícil situación, pues nuestro entorno está limpio y podemos como ver las cosas de otro color. Entonces, bueno, los invitamos, mejor dicho, a que sigamos educando y sensibilizando. Nuevamente les decimos que a los dueños de las viviendas les expliquen a los inquilinos o arrendatarios qué es lo que deben hacer con la disposición de los elementos, cuidar los espacios,
asimismo una sana convivencia y esperamos que todos sigamos unidos por el bien de la comunidad, de nuestro entorno y que protejamos esta vereda que viene creciendo tanto y que no queremos que se pierda en medio de todo este crecimiento desbordado y que veamos el sitio tan bonito en el que estamos, que todavía tiene alguna parte que es rural. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué importante lo que nos comenta la Junta de Acción Comunal. Y bueno, hemos llegado finalmente a el cierre de nuestro podcast del día de hoy. Espero les haya gustado, los temas les hayan parecido interesantes, que hayan aprendido algo sobre lo que hemos querido compartirles el día de hoy, de que aprendamos un poquito sobre lo importante que es el planeta, de cómo podemos cuidarlo. Lo que importa es eso. Y bueno, quiero mandar unos agradecimientos muy especiales a la Junta de Acción Comunal, a Flores Lamana, a la profesora Niyere Carvajal, que siempre nos han apoyado y han creído en este proyecto tan bonito. También a lo que es la orientadora escolar, los estudiantes que hacen parte de este proyecto. También, y obvio, el más importante, a la emisora 94.4 FM Alegría Estéreo, que es la que nos permite, nos brinda este espacio para poder comunicarles a ustedes estos temas tan importantes, poder tener un momento con ustedes. Y también a ustedes, nuestros oyentes, agradecerles por escucharnos, por quedarse hasta el final del podcast. Muchísimas gracias. Esto es todo por el día de hoy y nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Bye. Eureka, vía libre al periodismo educativo.